Buenas tardes, doctor Silva. Para mí es un gusto poder en esta hora compartir el sermón que me corresponde, el sermón expositivo que lleva por título Moisés, un hombre en las manos de Dios, basado en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12, y voy a leer el pasaje que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bien, el título del tema es Moisés, un hombre en las manos de Dios. Moisés es una de las figuras más influyentes de la Biblia y de la historia de la humanidad. Fue líder, legislador, fue profeta, fue un intercesor, y su vida refleja cómo Dios forma y usa a una persona para cumplir su propósito. Moisés nació en Egipto alrededor del siglo XV a.C., en un periodo donde los hebreos pues eran esclavos de los egipcios, ¿no? Como se menciona ahí en Éxodo capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 14. Y a través de esta reflexión o de este sermón vamos a analizar cómo Dios preparó, quebrantó, llamó y usó a Moisés, y qué importancia tiene la vida de este hombre para nosotros, los creyentes en estos tiempos. Hay que ver primeramente que Dios tenía un propósito con Moisés, sin duda. Pero antes de poder hablar propiamente acerca de Moisés, me gustaría remitirme a algunos datos históricos sobre Moisés. Datos históricos que no figuran en la Biblia, sino que ya los podemos encontrar en otras fuentes, pero que creo que son importantes y necesarios. Porque hemos dicho que Moisés era una de las figuras más influyentes del judaísmo, del cristianismo y también se sabe del islam. Pero su existencia y obra han sido debatidas por historiadores y por arqueólogos. Aunque la Biblia es la principal fuente de información sobre él, pues también hay referencias y hay análisis desde la historia y la arqueología. Y Moisés, por ejemplo, aparece en fuentes egipcias. No se ha encontrado un registro directo de Moisés en los textos egipcios antiguos, pero algunos historiadores creen que ciertos eventos de la historia egipcia podrían estar relacionados con la narración bíblica. Había un historiador llamado Manetón del siglo III a.C., y este historiador egipcio mencionó a un sacerdote llamado Osasep,
quien lideró a un grupo de leprosos expulsados de Egipto y luego cambió su nombre a Moisés. Aunque esta historia es diferente a la de Éxodo, algunos creen que es una versión deformada del relato bíblico. Tenemos también un documento que se llama la Estela de Merenpat, que esto data del año 1207 a.C., y que es el primer documento egipcio que menciona a Israel como un grupo de personas en Canaán. Algunos creen que esto confirma que un grupo hebreo ya estaba establecido allí después de un posible éxodo. En la ciudad de Pi Ramses, los arqueólogos han identificado la ciudad mencionada en Éxodo capítulo 1, versículo 11, como una gran capital construida durante el reinado de Ramses. Estamos hablando más o menos del año 1279 hasta el 1213, lo que concuerda con el contexto del relato bíblico. Y se sabe que el pueblo semita en Egipto ya existía, porque se han hallado evidencias de que los Hicsos, que eran un grupo del origen semítico, vivieron en Egipto entre los años 1650 hasta el año 1550 a.C. y que fueron expulsados, lo que algunos consideran un antecedente del relato de Éxodo. Y claro, también vemos que a Moisés lo mencionan otros historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, ya es un historiador más reciente, estamos hablando ya del siglo I después de Cristo, y que este historiador judío mencionó a Moisés en su libro llamado Antigüedad de los Judíos, afirmando que él era un príncipe egipcio que luego dirigió su pueblo, al pueblo de Israel, a la libertad. También encontramos a Filón de Alejandría en el siglo I a.C., que él consideró a Moisés como un gran legislador y también un filósofo. Bueno, entrando ya propiamente a la Biblia, si nos ubicamos un poco antes del capítulo 3, en el capítulo 2, los versículos 1 en adelante, vemos ahí que Moisés nació en un tiempo de opresión, cuando Faraón pues ordenó matar a los varones hebreos, ¿no?, como se menciona en Éxodo 1:22. Pero vemos también aquí una obra maravillosa de Dios, una preservación milagrosa, porque su madre lo escondió y lo colocó en el Nilo, en una canasta. Esto se relata en Éxodo capítulo 2, 3 y 4. Y es así como Moisés es adoptado por una egipcia, que había sido la hija de Faraón, que lo adoptó, y Moisés creció en el palacio recibiendo pues la formación de los egipcios, como se menciona, y esto también lo menciona Lucas en Hechos 7:22. Y aunque había sido creado como egipcio, él sabía que era un hebreo. Y Dios, yo pienso que en todo esto vemos a Dios preparando a Moisés, preparándolo de acuerdo a su propósito, a través de estas experiencias que había vivido, incluso aquellas que parecían estaban fuera de su control. Ya en el capítulo 2, versículo 11 al 25, vamos a ver que a pesar de la preparación que tuvo Moisés, él intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, pero falló. Mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y Faraón lo buscó para matarlo, y Moisés tuvo que huir a Madián, como se relata en Éxodo 2:15. En el desierto él pues se convirtió en un pastor, que era pues una tarea humilde comparada con la vida que él tuvo pues en el palacio egipcio. Y Madián era un territorio en la península del Sinaí que está habitado por tribus nómadas descendientes de Abraham. Los egipcios despreciaban a los pastores, por lo que este cambio significaba en realidad pues una humillación para Moisés. Pienso que Dios a veces nos lleva a tiempos de humillación, pero con el propósito de moldearnos y hacernos luego dependientes de Él, que es lo que hizo precisamente en Moisés. Y es aquí ya donde entramos propiamente al pasaje del capítulo 3, versículo 1 en adelante. Después de 40 años en el desierto, Dios se le va a aparecer a Moisés en una zarza ardiente en Horeb, o el monte Sinaí,
como se relata en Éxodo 3, 1 al 2. Y Dios le da un propósito. Le dice a Moisés que él tiene que liberar a Israel. Y acá vemos a Moisés dudando, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Como menciona ahí en el versículo 11. No soy un hombre elocuente. Eso lo vemos en Éxodo 4:10. Y Dios le va a responder y le dice, yo estaré contigo. Le dice que le va a dar señales, ¿no? Como se menciona en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y va a enviar a Aarón como su portavoz. Faraón, en los tiempos de Moisés, que se cree que era Ramsés II o Amenhotep II, obviamente este fue el personaje que se opuso a Moisés, y precisamente Dios va a empezar a obrar a través de este hombre todas las maravillas que se mencionan en el libro de Éxodo. Y yo creo que Dios, estudiando la vida de este hombre, Moisés, veo que Dios no busca gente perfecta, sino Él busca gente dispuesta a obedecer y a confiar en Él, como es lo que precisamente pasó con Moisés. Y Moisés pues llega a ser ese gran instrumento de Dios, un instrumento poderoso. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 7 hasta el capítulo 14. Vemos a Moisés que regresa a Egipto, se enfrenta a Faraón, vemos las 10 plagas que se mencionan ahí en los capítulos 7 hasta el 12, que no son otra cosa sino que manifestaciones del poder de Dios sobre los dioses egipcios. Vemos la Pascua que se menciona en Éxodo 12, el Cordero sacrificado que simboliza a Cristo, el paso del Mar Rojo, Éxodo 14, Dios abre camino donde no lo hay, ¿no? Es una frase ya bastante conocida, y creo que se basa en esto precisamente, ¿no? Porque cuando Israel estaba encerrada en el desierto y tenían el mar frente a ellos, no sabían a dónde ir por la persecución de los egipcios, pero ahí vemos a Dios obrando, abriendo paso a través del mar. El liderazgo de Moisés en el desierto, que también es otra hazaña, podríamos llamarlo así, de liderar a un pueblo que se calcula era más de 2 millones de personas a través de un desierto grande. Y vemos a Moisés actuando allí, vemos la manera como Dios provee el pan, el agua, y también como Dios va a entregarle la ley a Moisés, que serían pues las normas que ellos tendrían que seguir y obedecer para que Dios pueda obrar y bendecirlos. Las plagas y los dioses egipcios, que cada plaga en realidad desafió a una deidad egipcia. La oscuridad que desafió por ejemplo, a Ra, que era considerado el dios sol para ellos. El Mar Rojo, que se han propuesto incluso varias ubicaciones, pero la Biblia enfatiza el milagro más que el lugar exacto. De que sucedió, obviamente que sucedió, y eso está consignado, el Mar Rojo existe. Y es probable de que allí haya sucedido este tremendo milagro, ¿no? De que Dios haya abierto el mar para que pueda pasar por ahí su pueblo. El relato del cruce del Mar Rojo, que es consideramos, es uno de los eventos más importantes del éxodo bíblico, pero ¿existen referencias históricas o arqueológicas fuera de la Biblia que lo respalden? Fuentes históricas no bíblicas sobre el cruce del Mar Rojo, por ejemplo, sí existen. Si bien no hay un documento egipcio que describa específicamente el cruce del Mar Rojo, pero sí hay referencias en textos antiguos y teorías basadas en hallazgos arqueológicos. Mencionamos a Manetón en el siglo III a.C., Manetón, que fue un sacerdote e historiador egipcio, que él escribió una historia de Egipto en griego. Aunque sus textos se perdieron y no se han hallado no se han hallado en los descubrimientos, pero sí se han llegado a ver a través de otros autores, por ejemplo, como Flavio Josefo. Manetón relata, por ejemplo, que un grupo de personas identificados como los Ixos fueron expulsados de Egipto y se dirigieron a una ciudad llamada Jerusalén. Algunos han sugerido que esto puede estar relacionado con el éxodo. También menciona que un sacerdote egipcio llamado Osasep lideró a los leprosos expulsados
y cambió su nombre a Moisés. Aunque Manetón no menciona el cruce del Mar Rojo, su versión de la historia sugiere una migración de un grupo semítico desde Egipto. Flavio Josefo, en el siglo I después de Cristo, que es un historiador judío romano, escribió en su obra Antigüedad de los Judíos que los egipcios persiguieron a los israelitas hasta el Mar Rojo y fueron destruidos. Y dice que Manetón describió cómo Dios envió calamidades sobre Egipto, lo que concuerda con las plagas de la Biblia. Si bien Josefo basó su relato en la tradición judía, también cita fuentes egipcias y también fuentes griegas. Estrabón, que él también fue un historiador del siglo I antes de Cristo, un historiador y geógrafo griego, él escribió en su obra llamada Geografía, que Moisés lideró a su pueblo fuera de Egipto hacia una tierra mejor y que este grupo rechazó el politeísmo egipcio. No menciona el cruce del mar específicamente, pero reconoce a Moisés como un líder y legislador influyente. Encontramos también un monumento egipcio que se llama la Estela de Merempat, que data del año 1207 a.C., que es un monumento egipcio que menciona por primera vez Israel en un contexto militar. Israel está destruido, su simiente ya no existe, es lo que decía. Y algunos creen que esto podría indicar que los israelitas eran un grupo nómada en Canaán, poco después del periodo de Éxodo, aunque no se menciona el cruce del mar. Y bueno, tenemos también otros documentos como el papiro de Ipuwer, del siglo XIII a.C., que este papiro egipcio, por ejemplo, describe eventos catastróficos en Egipto. El río es sangre, decía, similar a la primera plaga de Egipto que se relata en Éxodo 7, versículo 20. La oscuridad cubre la tierra, también decía, relacionado con la 9ª plaga que está en Éxodo 10. Y algunos han relacionado este documento con las plagas del Éxodo, pero no menciona el cruce del mar directamente. Claro que hay teorías arqueológicas sobre el cruce del Mar Rojo, ¿no? Que está, por ejemplo, la teoría del mar de Juncos, que algunos estudiosos creen que el Mar Rojo bíblico pudo haber sido el mar de Juncos, un cuerpo de agua en la región del delta del Nilo, que las condiciones climáticas eran inusuales, como vientos fuertes, que podrían haber permitido un cruce milagroso. Y exploraciones submarinas que también se han hecho en el Golfo de Aqaba. También allí algunos investigadores como Ron White han afirmado haber encontrado estructuras en el fondo del mar que podrían ser restos de carros egipcios, aunque estos hallazgos no han sido confirmados por la comunidad científica. Pero estas son las fuentes que más o menos nos pueden indicar que lo que menciona la Biblia sí es un hecho histórico y que sí, bueno, estamos hablando de ya pues de muchos siglos que han pasado, pero que fuentes extrabíblicas confirman la existencia de un personaje que se llamó Moisés y que Moisés también ha sido como un mediador, ha sido un mediador, pero como mediador también tiene una relación, por ejemplo, con Cristo. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en toda la Biblia Moisés es reconocido como el mediador entre Dios e Israel. Sin embargo, su papel no era definitivo, sino solamente una sombra del verdadero mediador que es Cristo Jesús. Y vemos que Moisés en cierto modo prefiguraba a Cristo y que nos enseña esto sobre nuestra relación con Dios. Moisés, por ejemplo, era un mediador de la ley. Cristo es mediador de la gracia. Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley y transmitir la voluntad de Dios al pueblo. Jesús vino del cielo para traer la gracia y la verdad. Y la mediación de Moisés fue temporal y basada en la ley. La de Cristo es eterna y está basada en la gracia. Moisés trajo la ley que revela el pecado. Jesús trajo la gracia que lo perdona. ¿Estamos viviendo bajo la condenación de la ley o en la libertad de la gracia en Cristo? Yo creo que estamos sin duda viviendo bajo la dispensación de la gracia, como algunos llaman,
el tiempo en que Dios está permitiendo que a través de Cristo la gente pueda reconciliarse y pueda hallar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Cristo intercede eternamente por nosotros, por la iglesia, bueno, por la iglesia, sin duda, pero también Cristo está abriendo puertas para que todos aquellos que crean en Él puedan acceder y ser parte de esta gran familia que es la iglesia. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, por ejemplo, Dios quiso destruirlos, pero Moisés intercedió. Moisés estuvo dispuesto a ser borrado del libro de Dios para salvar al pueblo de Israel, como lo menciona ahí Éxodo 32. Y Jesús es el intercesor perfecto y su sacrificio es suficiente para poder salvarnos. Moisés rogó por la misericordia de Dios, pero Cristo es el que garantiza nuestra reconciliación con Dios. Cuando pecamos no necesitamos otro mediador humano, sino acudir directamente a Cristo, quien intercede por nosotros. Moisés hizo un pacto con sangre. Cristo estableció un nuevo pacto con su propia sangre. Y bueno, podemos hacer algunas comparaciones de Éxodo con los evangelios y vamos a ver que Moisés roció la sangre del pacto sobre el pueblo en el Sinaí, pero Jesús derramó su sangre en la cruz para sellar el nuevo pacto. La sangre de Moisés simbolizaba el antiguo pacto, la de Cristo nos limpia completamente. Sí, Moisés estableció un pacto temporal, pero Cristo estableció un pacto eterno. Creo que para ir redondeando y concluyendo lo que estamos diciendo, podemos decir que Moisés fue un gran mediador, sin duda, pero solo Jesucristo es el mediador perfecto y eterno. Hoy Dios nos llama a confiar en Cristo como único mediador. Moisés fue un gran mediador en el Antiguo Testamento, pero su papel era solo una sombra de lo que Cristo haría. Mientras que Moisés guió al pueblo y entregó la ley, Cristo trae la gracia y la verdad, como dice Juan 1:17. Moisés intercedió por el pueblo, pero no podía redimirlo completamente. Cristo, en cambio, se ofreció como sacrificio para la salvación de toda la humanidad. Cristo, por eso decimos, es el mediador supremo, asegurando que podemos acercarnos a Dios con confianza. Dios usa a personas, como dije, comunes para planes extraordinarios. Moisés no era especial por sí mismo, sino porque Dios lo llamó. Y creo que si Dios nos ha llamado a nosotros también, no es porque somos especiales ni tengamos mejores credenciales que otros. Es por su pura gracia y porque también Dios ha visto que tenemos las condiciones de ser fieles, de ser obedientes, para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios usa, como lo hizo Moisés, usa los desiertos para prepararnos y no subestimemos los tiempos de prueba. El llamado de Dios siempre viene acompañado de su presencia y Moisés no estuvo solo, Dios siempre estuvo con él. Dios obra en aquellos que obedecen. Moisés tenía excusas, pero Dios tenía respuestas. Moisés fue un hombre con debilidades, pero Dios lo transformó en un líder poderoso. Y yo, quisiera terminar con una pregunta final. Tú que me estás escuchando, o ustedes que me están escuchando, o que esta pregunta va para mí también. ¿Estamos dispuestos a obedecer al llamado de Dios aunque nos sintamos incapaces? Creo que la respuesta debe ser sí, ¿no? En el sentido de que sí, aunque no sabemos lo que se viene por delante, porque andamos por fe, no por vista, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros siempre. Y si nos sentimos llamados como Moisés, o nos sentimos inseguros o quebrantados, lo que tenemos que hacer es confiar en que Dios está con nosotros y que Él nos va a usar conforme a su voluntad. Bien, hasta aquí esta reflexión y que Dios les bendiga.